La fría lluvia de septiembre tamborilea en las ventanas de un rascacielos en el centro de Río de Janeiro. Adelina Vargas estaba sentada en su mesa, mirando los diseños de la nueva colección que Estilo Brasileiro preparaba para la próxima temporada. Adelina, de 30 años, llevaba 6 en la empresa y ocupaba el puesto de diseñadora jefe. Llevaba el pelo largo y negro recogido en un moño apretado y sus ojos castaños escrutaban cada detalle del papel. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe e Iracema Suárez, la jefa del departamento de diseño, entró en la habitación. Una mujer alta y delgada, con el pelo perfectamente peinado del color de un ala de cuervo y una mirada fría en sus penetrantes ojos, que siempre evocaba en sus empleados sentimientos encontrados de admiración y temor. Iracema era conocida por su gusto impecable y sus críticas despiadadas. «Atención todos», dijo en voz alta mientras recorría la oficina. «Este sábado, Estilo Brasileiro celebra su 15º aniversario. El señor Oliveira invita personalmente a todos los empleados a una velada de gala en el Hotel Copacabana Palace. Pueden venir con sus familias o parejas. El código de vestimenta es de noche. Cada uno de ustedes debe lucir impecable. Somos la cara de la empresa y debemos recordarlo». Un murmullo de entusiasmo recorrió la oficina. El Copacabana Palace era uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, y una invitación allí significaba que la empresa realmente quería causar una buena impresión. «Adelina», dijo Iracema, «ven en 5 minutos con los últimos bocetos». Adelina asintió y empezó a reunir los documentos necesarios. Le temblaban ligeramente las manos. La conversación con Iracema era siempre un reto. Su jefa era conocida por su carácter exigente y nunca perdía la oportunidad de señalar sus defectos. Unos minutos más tarde, Adelina llamó a la puerta del despacho de Iracema. «Adelante», dijo una voz fría. Adelina entró y colocó la carpeta con los bocetos sobre el escritorio. Iracema estaba sentada en un sillón de cuero, examinando algo en la pantalla del ordenador. «Siéntate», dijo sin levantar la vista. Adelina se sentó en la silla de enfrente y enderezó la espalda preparándose para la crítica. «He visto tus trabajos anteriores», comenzó Iracema, que por fin la miró. «No están mal, pero no son lo bastante atrevidos. Necesitamos algo que cause sensación en la próxima exposición». «He preparado algunas ideas nuevas», contestó Adelina en voz baja, abriendo la carpeta. «Aquí tienes algunos bocetos que creo que podrían interesarte». Iracema escudriñó cada hoja, con rostro impenetrable. Adelina tiró nerviosamente del borde de su chaqueta, esperando el veredicto. «Este», señaló Iracema, «tiene potencial, pero los otros, demasiado sosos. Rehazlos antes de que acabe la semana. Quiero ver más originalidad, más pasión. ¿Entendido?» «Sí, por supuesto», respondió Adeline, tratando de ocultar su decepción. «Lo reharé todo». «Muy bien. Ahora sobre la fiesta de empresa. Vendrás con tu marido, ¿verdad?» Adelina asintió. «Sí. Rodrigo prometió estar allí». «Bien. El señor Oliveira estará encantado de conocer a todos los familiares de nuestros empleados. Eso es todo. Puedes irte». Adelina salió de la oficina con el corazón encogido. Tenía mucho trabajo que hacer para satisfacer las demandas de Iracema. El resto del día lo pasó trabajando duro. Adelina rehizo bocetos, consultó con colegas, miró las últimas tendencias de la moda. El tiempo pasó volando y, cuando por fin miró el reloj, eran casi las 9 de la noche. Adelina recogió rápidamente sus cosas y se dirigió a la salida. La oficina estaba vacía. Solo la luz del rincón más alejado seguía encendida. Algunos de sus compañeros también se habían quedado hasta tarde. Fuera, la lluvia arreciaba y Adelina se apresuró a llegar a su coche, intentando no mojarse. El viaje de vuelta a casa duró más de lo habitual debido al fuerte aguacero y al tráfico de las calles de Río. Cuando por fin Adelina abrió la puerta de su piso, eran casi las 10 de la noche. «Rodrigo, ya llegué»,
llamó quitándose el abrigo mojado. El sonido de la televisión llegó desde el salón, y un momento después, Rodrigo Carvalho, un hombre alto, con el pelo corto y oscuro y una sonrisa amable, apareció en el pasillo. «Llegas tarde», comentó, besando a Adelina en la mejilla. Empezaba a preocuparme. «Lo siento, mucho trabajo», suspiró ella, entrando en el salón. «Iracema vuelve a no estar contenta con mis bocetos». Rodrigo sacudió la cabeza. «La mujer nunca está del todo satisfecha. No te lo tomes como algo personal». Adelina sonrió, agradecida por los ánimos. Rodrigo siempre sabía encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Llevaban 7 años casados, y en ese tiempo se había convertido no solo en su marido, sino en su mejor amigo. «¿Ya has cenado?», preguntó Adeline dirigiéndose a la cocina. «No, te estaba esperando», respondió Rodrigo siguiéndola. «He pedido tu pizza favorita. Llegará en cualquier momento». «Eres el mejor», sonrió Adelina abrazando a su marido. Cenaron en un ambiente acogedor, comentando los acontecimientos del día. Rodrigo le habló de su trabajo en una empresa de transportes, donde era jefe de logística. Sus historias eran siempre interesantes, y a Adelina le encantaba escuchar sus éxitos y sus dificultades. «Por cierto», recordó, «este sábado celebramos una fiesta corporativa con motivo del 15º aniversario de la empresa. Es en el Hotel Copacabana Palace. ¿Puedes venir conmigo?». «Por supuesto», respondió Rodrigo. «No me perdería un acontecimiento tan importante. Además, me interesa ver tu trabajo y conocer a tus colegas». Adelina se relajó, sintiéndose feliz en compañía de su marido. A pesar de un día difícil, una tarde en casa con Rodrigo siempre le traía paz y alegría. Después de cenar, se acomodaron en el sofá para ver una película. Rodrigo abrazó suavemente a Adelina, que se sintió protegida y querida. Pero en algún lugar de su mente había ansiedad. Por alguna razón, estaba vagamente preocupada por la próxima fiesta de empresa. «¿En qué estás pensando?», preguntó Rodrigo al notar que estaba pensativa. «En nada en particular», respondió Adelina, acurrucándose más cerca de su marido. «Solo estoy cansada del trabajo. Iracema está cada vez más exigente». «No dejes que te intimide», dijo Rodrigo. «Eres una diseñadora con talento y ella lo sabe». Adelina sonrió, pero la ansiedad no desapareció. No podía explicarse por qué la idea de la próxima fiesta corporativa le producía una sensación tan extraña de presentimiento. Tal vez era solo el cansancio después de un largo día de trabajo. Terminó la película y se fueron a la cama. Rodrigo se durmió rápidamente, y Adelina permaneció con los ojos abiertos durante largo rato, escuchando el sonido de la lluvia fuera de la ventana y pensando en su vida, su trabajo y la extraña ansiedad que la mantenía despierta. Al otro lado de la ventana, Río de Janeiro se hundía en una noche oscura y lluviosa, y Adelina finalmente cayó en un sueño intranquilo, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sábado llegó inesperadamente rápido. Adelina se levantó temprano, a pesar de que era día libre. La luz del sol se colaba a través de las delgadas cortinas, iluminando el dormitorio con un cálido resplandor matinal. Rodrigo seguía dormido con la respiración uniforme y tranquila. Adelina salió de la cama en silencio, tratando de no despertar a su marido, y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, pensó en la noche que le esperaba. La fiesta corporativa en el Copacabana Palace era más que una simple celebración. Era una oportunidad para demostrar su valía a la dirección de la empresa, para hacer contactos útiles, tal vez incluso para hablar de perspectivas profesionales. Cuando Rodrigo entró en la cocina, somnoliento y despeinado, Adelina ya había puesto la mesa. «Buenos días, dormilón», sonrió ella, sirviéndole café. «Buenos días», murmuró Rodrigo besándole la mejilla. «Hoy llegas temprano. ¿Estás nervioso por la fiesta de empresa?». «Un poco», admitió Adelina. «Es un evento importante para la empresa y el señor Oliveira estará allí».
Rodrigo tomó un sorbo de café y una tostada con mermelada. «Vas a dar una buena impresión», dijo con seguridad. «Siempre vas impecable». Adeline sonrió agradecida, pero su ansiedad no la abandonó en ningún momento. Los últimos días en el trabajo habían sido estresantes. Iracema había estado dando la lata con cada pequeño detalle, exigiendo interminables correcciones a los proyectos. Varias veces Adelina se quedó en la oficina hasta altas horas de la noche, tratando de complacer a su jefa. Después de desayunar, Adelina se puso a hacer las tareas domésticas. Limpiaba a fondo el piso, hacía la cama, quitaba el polvo de las estanterías. Le ayudaba a aliviar su nerviosismo. Cada superficie limpiada, cada objeto lavado le daba la ilusión de controlar la situación. A las 3 de la tarde, Adeline empezó a prepararse para la velada. Sacó del armario el vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión. Era largo, ceñido, con la espalda al aire. Estaba pensado para impresionar. Adeline se miró en el espejo, girándose de un lado a otro. El vestido le quedaba perfecto, resaltando todas las ventajas de su figura. Rodrigo entró en el dormitorio, abotonándose los puños de la camisa. «Estás estupenda», dijo mirando a su mujer. «Todos los hombres me tendrán envidia». Adeline sonrió, pero era una sonrisa tensa. Se sentía insegura a pesar del cumplido de su marido. La extraña premonición que no la había abandonado desde que Iracema había anunciado la fiesta de empresa era cada vez más fuerte. «¿Puedes ayudarme con el broche?», preguntó, dándole la espalda a Rodrigo. Él se acercó y subió con cuidado la cremallera del vestido, manteniendo las manos sobre sus hombros un momento más de lo necesario. «No pasa nada», dijo en voz baja como si percibiera su inquietud. «Es solo un acto de empresa». Adeline asintió, tratando de convencerse de lo mismo. Terminó de maquillarse, prestando especial atención a sus ojos. Las sombras oscuras acentuaban su profundidad y el rímel hacía que las pestañas parecieran más largas y espesas. Se recogió el pelo en un elegante moño, dejando algunos mechones libres para enmarcar su rostro. A las 7 estaban listos. Rodrigo estaba impresionante con un traje oscuro, camisa blanca y corbata con un sutil estampado. Adelina le ajustó el cuello y asintió con aprobación. «Eres el hombre más guapo de Río», dijo, tratando de ocultar su emoción tras una broma. «Y tú eres la mujer más hermosa», respondió Rodrigo besándole la mejilla. «Vamos, el taxi está esperando». Bajaron las escaleras, donde les esperaba un taxi. El conductor abrió la puerta y Adelina subió con cuidado al asiento, tratando de no arrugar el vestido. Rodrigo se acomodó a su lado y le dio la dirección del hotel. El viaje duró una media hora. Adelina miró por la ventanilla el atardecer de la ciudad, cuyas luces se iban encendiendo a medida que anochecía. Sentía que la tensión se le acumulaba en la nuca, convirtiéndose en un leve dolor de cabeza. «¿Te encuentras bien?», preguntó Rodrigo al notar que se masajeaba las sienes. «Solo un pequeño dolor de cabeza», respondió Adelina. «No es nada grave». Cuando el taxi se detuvo frente al majestuoso edificio del Hotel Copacabana Palace, Adelina se quedó quieta un momento. Las columnas de mármol, las brillantes lámparas de araña que se veían a través de los enormes ventanales, los lujosos coches de los que bajaban personas elegantemente vestidas, todo aquello era sobrecogedor. Rodrigo la ayudó a salir del coche y le ofreció el brazo. Adelina se apoyó en él agradecida, sintiéndose un poco más segura cerca de su marido. El vestíbulo del hotel era impresionante en su esplendor. Las lámparas de cristal iluminaban la espaciosa estancia, los suelos de mármol relucían y el aroma de las flores exóticas dispuestas en enormes jarrones flotaba en el aire. Adelina se fijó en algunas caras conocidas. Los compañeros de su departamento ya habían llegado y estaban reunidos en pequeños grupos, hablando en voz baja. «Adelina», la llamó Claudia, una de las diseñadoras. «Estás guapísima». «Gracias», sonrió Adelina acercándose a su colega.
Te presento a mi marido, Rodrigo. Rodrigo, esta es Claudia, trabajamos juntos. Rodrigo saludó cortésmente, y Claudia le dirigió una mirada apreciativa y sonrió aún más. Encantada, dijo ella. Adelina me ha hablado mucho de ti. Solo cosas buenas, espero, contestó Rodrigo con una sonrisa encantadora. Por supuesto, le aseguró Claudia. Adelina, el señor Oliveira ya está aquí. Se encuentra en el salón principal. Adelina asintió y ella y Rodrigo caminaron hacia el lugar. El salón principal era aún más impresionante que el vestíbulo. El enorme espacio, decorado con un gusto exquisito, estaba repleto de empleados de la empresa con sus familias y socios. Camareros con guantes blancos servían champán y entremeses. Una orquesta tocaba música clásica suave. Impresionante, susurró Rodrigo, mirando a su alrededor. Adelina asintió, buscando a Tiago Oliveira, el dueño de la empresa. Pronto vio a un hombre alto, de sienes canosas, rodeado de un grupo de gente. Era él. Ven, dijo en voz baja a Rodrigo. Tengo que saludar al señor Oliveira. Se abrieron paso entre la multitud hasta el centro de la sala. Adelina sentía que su ansiedad crecía a cada paso. No podía explicar esa sensación. Todo parecía estar bien, pero una premonición la mantenía en vilo. Señor Oliveira, se dirigió al hombre cuando estuvieron lo suficientemente cerca. Felicidades por el aniversario de la empresa. Tiago Oliveira se volvió y sonrió al reconocer a Adelina. Adelina, me alegro de verte, dijo besándole la mano. ¿Y este es tu marido? Sí, él es Rodrigo Carvalho, presentó Adelina a su marido. Rodrigo, este es el señor Oliveira, el dueño de Estilo Brasileiro. Los hombres se estrecharon la mano y Tiago miró a Rodrigo con interés. ¿A qué se dedica, señor Carvalho?, preguntó. Trabajo en la empresa de transportes Carga Express, como jefe de logística, respondió Rodrigo. Qué interesante, dijo Tiago. Tenemos contratos con varias empresas de transporte. Quizá deberíamos hablar de una posible cooperación. Adelina vio con orgullo cómo su marido hablaba de su trabajo con el señor Oliveira de forma educada y profesional. Rodrigo siempre sabía cómo causar una buena impresión, seguro pero no arrogante, competente pero no fanfarrón. La conversación se prolongó durante varios minutos hasta que Iracema Suárez se acercó a ellos. Estaba deslumbrante con un vestido rojo que se ceñía a su esbelta figura como una segunda piel. Señor Oliveira, interrumpió en voz baja. Disculpe, pero el señor Méndez quiere hablar con usted. Por supuesto, asintió Tiago. Lo siento, tengo que irme. Encantado de conocerle, señor Carvalho. Adelina, hasta luego. Cuando Tiago se fue, Iracema se volvió hacia Adelina y Rodrigo. Su mirada se detuvo en Rodrigo por un momento, y Adelina notó el cambio en la expresión del rostro de su superior, un interés depredador que solo había visto antes durante las negociaciones comerciales. Adelina, ¿me presentas a tu compañero?, preguntó Iracema con una sonrisa. Por supuesto, respondió Adelina sintiéndose extrañamente incómoda. Este es mi marido, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, ella es Iracema Suárez, mi jefa. Encantado, dijo Rodrigo, estrechando la mano de Iracema. Igualmente, respondió ella, estrechándole la mano un poco más de lo necesario. Adelina me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? Rodrigo miró sorprendido a su mujer. Nada comprometedor, espero. Al contrario, rió Iracema. Habla de ti con tanta admiración que me preguntaba si existías de verdad o eras producto de su imaginación. Adelina sonrió tensa. Era evidente que su jefa estaba exagerando. Rara vez hablaban de sus vidas personales en el trabajo, y Adelina nunca había entrado en detalles sobre su relación con Rodrigo. Bueno, como puedes ver, soy bastante real, sonrió Rodrigo. Más que real, confirmó Iracema dirigiéndole una mirada apreciativa. Adelina, ¿te importa que me lleve a tu marido unos minutos? Me gustaría presentarle a algunos de nuestros socios. Adelina sintió que algo en su interior se contraía.
Quería objetar, pero sonaría extraño. Al fin y al cabo, solo era una conversación de negocios. Por supuesto, respondió tratando de ocultar su ansiedad. De momento saludaré a mis colegas. Iracema sonrió y, cogiendo a Rodrigo del brazo, lo condujo al otro extremo de la sala. Adelina los vio alejarse, sintiéndose extrañamente desolada. Nunca había sido una esposa celosa, pero algo en el comportamiento de Iracema la ponía nerviosa. Adelina tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y se acercó a una de las ventanas para mirar a su alrededor. Vio que Iracema presentaba a Rodrigo a varias personas que se encontraban en un rincón del salón. Su marido parecía bastante cómodo, sonriendo y estrechando manos. Adelina se relajó un poco. Todo estaba bien, solo estaba siendo demasiado dramática. «Adelina, hoy estás preciosa», se oyó la voz cercana de Paulina Mendoza, una colega del departamento de marketing y buena amiga de Adelina. Adelina se dio la vuelta, fingiendo una sonrisa. Paulina estaba de pie junto a ella, con un vestido azul ceñido y el pelo peinado en un complejo recogido. «Tú también estás estupenda», dijo Adelina abrazando a su amiga. «Me alegro mucho de verte». «¿Dónde está tu marido?», preguntó Paulina mirando a su alrededor. «He oído hablar mucho de él, pero aún no he tenido el honor de conocerlo». Adelina miró al otro lado de la habitación donde Rodrigo charlaba apasionadamente con Iracema. Él decía algo, y ella se reía, tapándose la boca coquetamente con la palma de la mano. «Está allí», Adelina señaló con la cabeza en su dirección. Iracema había decidido presentarle a los socios de la empresa. Paulina siguió su mirada y frunció el ceño. «¿Desde cuándo Iracema presenta personalmente a alguien a los socios?», preguntó. «Normalmente lo hace el señor Oliveira». Adelina se encogió de hombros tratando de parecer indiferente. «Tal vez solo esté siendo educada», sugirió, pero en el fondo sentía que se trataba de otra cosa. Paulina miró atentamente a su amiga. «Pareces tensa», dijo. «¿Te pasa algo?». «No, no pasa nada», contestó Adelina apresuradamente. «Solo estoy cansada por la semana». Era evidente que Paulina no le creía, pero decidió no insistir. Continuaron su conversación, hablando de las últimas noticias de la oficina y de los planes para la próxima temporada. Adelina intentó mantener la conversación, pero su atención volvía una y otra vez a Rodrigo e Iracema. Al cabo de un rato, otros compañeros se acercaron a ellos y la conversación se hizo más general. Adelina se dio cuenta de que Rodrigo e Iracema habían abandonado su asiento y ahora estaban sentados en una de las mesas de la esquina de la sala. Estaban enfrascados en una conversación y Adelina vio que Iracema tocaba periódicamente el brazo de su marido como para enfatizar algo en la conversación. La sensación de incomodidad iba en aumento y Adelina decidió acercarse a ellos. Después de disculparse con sus colegas, se dirigió al otro lado del pasillo. «Ahí estás», dijo acercándose a la mesa. «Empezaba a echarte de menos». Rodrigo levantó la vista y Adelina notó que su mirada estaba un poco desenfocada, como si hubiera regresado de otro mundo. Adelina sonrió, pero no parecía tan cálido como de costumbre. «Iracema y yo hemos estado hablando de las posibilidades de cooperación entre nuestras empresas». «Sí, tu marido tiene una impresionante experiencia en logística», añadió Iracema, reclinándose en su silla. «Creo que podríamos beneficiarnos mutuamente de la cooperación». Adelina se dio cuenta de que Iracema miraba a Rodrigo con indisimulado interés. Su mirada se deslizó por su rostro, deteniéndose en sus labios y sus ojos. «No lo dudo», respondió Adelina secamente. «Rodrigo, ¿te apetece bailar? La orquesta está tocando nuestro vals favorito». «Por supuesto», respondió él levantándose. «Perdona, Iracema, continuaremos nuestra conversación más tarde». «Me encantará», contestó, lanzando a Adelina una mirada que parecía un desafío. Rodrigo condujo a Adelina a la pista de baile.
Su brazo alrededor de su cintura era familiarmente confiado, pero Adelina sintió que algo había cambiado. Estaba cerca pero distante al mismo tiempo, sumido en sus propios pensamientos. ¿De qué estabas hablando?, preguntó ella cuando empezaron a bailar. De trabajo, sobre todo, contestó Rodrigo. Iracema se interesó por los sistemas logísticos que utilizamos en Carga Express. Cree que sería beneficioso para nuestras empresas trabajar juntas. ¿Eso es todo? Adelina no pudo ocultar la incredulidad en su voz. Rodrigo la miró sorprendido. ¿Cómo que nada? Nada, respondió Adelina rápidamente. Me pareció que estaban hablando de algo más personal. Rodrigo frunció el ceño. No, fue puramente profesional, dijo, pero Adelina notó que evitaba mirarla. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Adelina trató de no perder de vista a Rodrigo, pero éste se acercó varias veces a Iracema. Intercambiaron palabras y sonrisas, y Adelina sintió como si hubiera un secreto entendimiento entre ellos. Cuando llegó la hora de partir, Adelina se sentía agotada, como si hubiera pasado por un calvario. Rodrigo estaba inusualmente silencioso en el taxi camino a casa. ¿Disfrutaste la velada?, preguntó Adelina, tratando de romper el silencio. Sí, fue interesante, respondió él, sin apartar los ojos de la ventanilla. Tus colegas son muy buena gente. Sobre todo Iracema, ¿verdad?, soltó Adelina. Rodrigo volvió la cabeza y la miró desconcertado. ¿A qué te refieres? Nada. Adelina apartó la mirada. Es que parece que habéis encontrado un terreno común. Tenemos muchos intereses comunes en el ámbito profesional, contestó Rodrigo. Ella es muy competente. Adelina no contestó, sintiendo una desagradable sensación de malestar que se acumulaba en su interior. No quería creer en sus sospechas, pero no podía deshacerse de la idea de que algo había ocurrido entre Rodrigo e Iracema. A la mañana siguiente, Adelina se despertó con una sensación de pesadez. No había dormido bien y le dolía la cabeza. Rodrigo ya no estaba en la cama. Se había ido temprano a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. He quedado con unos clientes, volveré tarde, besos. Adeline se preparó un café y se sentó en el balcón, reflexionando sobre la noche anterior. Quizá lo estaba exagerando todo. Quizás Iracema solo estaba siendo amable y Rodrigo solo estaba respondiendo cortésmente. Pero había algo que no encajaba, demasiado íntimo para dos personas que acababan de conocerse. Paulina llamó cuando Adelina se preparaba para ir a trabajar. «Hola, ¿cómo estás?», le preguntó a su amiga. «¿Podemos comer juntas hoy?». «Claro», contestó Adelina, contenta de tener la oportunidad de hablar. «Quedamos en el Café Amaro a la 1». «Trato hecho», dijo Paulina. «Nos vemos entonces». Adelina llegó al trabajo sintiéndose inusualmente ansiosa. La oficina estaba casi vacía. Muchos empleados se habían tomado el día libre después de la fiesta de empresa. Se sentó en su mesa y encendió el ordenador, preparándose para una jornada laboral normal. Una hora más tarde, Iracema entró en la oficina. Su aspecto era tan impecable como siempre, pero había algo nuevo en sus ojos, una confianza que antes no tenía. «Buenos días, Adelina», dijo al pasar. «Ven a verme dentro de 10 minutos con un informe sobre el último proyecto». Adelina asintió, sintiendo que sus músculos se tensaban. Reunió los documentos necesarios y llamó a la puerta del despacho de Iracema 10 minutos después. «Adelante», se oyó una voz. Adelina entró y dejó la carpeta sobre el escritorio. Iracema se sentó frente al ordenador sin levantar la vista. «El informe está listo», dijo Adelina. «He hecho todos los cambios que me pediste». Iracema por fin la miró, y Adelina vio la fría hostilidad en su mirada. «He mirado tus diseños para la nueva colección», dijo Iracema. «No encajan en absoluto. Empieza otra vez». Adelina se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que oía. Llevaba semanas trabajando en esos bocetos, e Iracema
solo le había hecho pequeños comentarios. Pero, tú aprobaste el concepto el jueves pasado, se atrevió a objetar Adelina. Cambié de opinión, la interrumpió Iracema. Estos bocetos son demasiado banales, les falta frescura, haz algo más original. Adelina sintió que la ira se apoderaba de su interior, pero se contuvo. Está bien, dijo conteniéndose. ¿Cuál es el plazo para los nuevos diseños? Para mañana por la mañana, respondió Iracema con una leve sonrisa. Y trata de mostrar algo de creatividad esta vez. Adelina salió de la oficina sintiendo que le temblaban las manos. Era injusto e irrazonable. Nadie podía crear un concepto completamente nuevo en un día. Estaba claro que Iracema quería humillarla, pero ¿por qué? Durante todo el día, Adelina trabajó sin descanso, intentando salvar sus bocetos. Hizo muchos cambios, rehaciendo casi por completo el concepto. Cuando llegó la hora de comer, se sintió aliviada al salir de la oficina y dirigirse al Café Amaro, donde la esperaba Paulina. Paulina ya estaba sentada en una mesa mirando el menú. Cuando vio a Adelina, la saludó con la mano y sonrió. «Tienes muy mal aspecto», dijo cuando Adelina se sentó frente a ella. «¿Qué te pasa?» Adelina suspiró, sin saber por dónde empezar. «Es Iracema», dijo finalmente. De repente rechazó todos mis bocetos y exigió otros nuevos para mañana por la mañana. Paulina frunció el ceño. «Pero eso es imposible. Lleva semanas trabajando en ellos». «Lo sé», se frotó Adeline las sienes. «Es una locura». Paulina guardó silencio un momento, estudiando el rostro de su amiga. «¿Crees que tiene algo que ver con lo de anoche?», preguntó con cautela. Adelina levantó la vista, sorprendida por la perspicacia de Paulina. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero pensé que había pasado algo entre Rodrigo e Iracema». «¿A qué te refieres?», preguntó Paulina, inclinándose más cerca. Adelina relató sus observaciones, cómo Iracema había flirteado con Rodrigo, sus largas conversaciones y cómo había cambiado el comportamiento de su marido. «No sé, tal vez estoy exagerando», terminó. «Pero tengo la sensación de que algo va mal». Paulina removió el café pensativa, considerando las palabras de su amiga. «Quizá deberías hablar con Rodrigo», sugirió. «Pregúntale directamente qué está pasando». Adelina negó con la cabeza. «Temo que lo niegue todo y yo parezca una esposa paranoica». «Es mejor aclarar las cosas ahora», insistió Paulina. «Si te lo guardas, todo irá a peor». Adelina comprendió que su amiga tenía razón, pero pensar en la conversación que se avecinaba la inquietaba. ¿Y si sus sospechas se confirmaban? ¿Y si Rodrigo realmente estaba enamorado de Iracema? Después de comer, Adelina volvió a su despacho y siguió trabajando en sus bocetos. Perdió la noción del tiempo, completamente inmersa en su trabajo, tratando de distraerse de sus inquietantes pensamientos. Cuando por fin levantó la vista de su escritorio, la oficina estaba casi vacía y el crepúsculo caía por las ventanas. Adeline recogió sus cosas y se dirigió a casa. El viaje duró más de lo habitual debido a la lluvia y al tráfico. Cuando por fin abrió la puerta del piso, eran casi las 9 de la noche. «¿Rodrigo?», gritó al entrar en el oscuro pasillo. No obtuvo respuesta. Adelina encendió la luz y entró en el salón. Había una nota en la mesita. «Llego tarde al trabajo. No me esperes para cenar. R». Adelina sintió una pesadez en el pecho. Rodrigo solía llamar siempre si llegaba tarde. No dejaba notas cortas. Algo había cambiado definitivamente. Calentó los restos de la cena de anoche, pero no tenía apetito. Jugueteando con el tenedor en el plato, Adeline apartó la comida y abrió la botella de vino. Una copa, pensó, la ayudaría a relajarse y a ordenar sus pensamientos. Rodrigo llegó a casa casi a medianoche. Adelina estaba sentada en el salón viendo algún programa de televisión sin sentido. Lo oyó abrir la puerta en silencio y quitarse los zapatos en el pasillo. «Hola», dijo al entrar en el salón. «¿Sigues levantada? Te estaba esperando»,
contestó Adeline apagando el televisor. Llegas muy tarde. Mucho trabajo, se encogió de hombros Rodrigo. Un cliente importante hizo nuevas exigencias y tuve que rehacerlo todo. Adelina miró a su marido con atención. Parecía cansado, pero había algo más en su mirada, un distanciamiento que antes no existía. Rodrigo, comenzó a decir tomando fuerzas, tenemos que hablar. Él suspiró y se sentó en la silla de enfrente. ¿Sobre qué? De nosotros, contestó Adelina. De lo que está pasando. Has cambiado en estos últimos días. Rodrigo frunció el ceño. No sé a qué te refieres. Te has vuelto distante, continuó Adelina. Casi no me hablas, llegas tarde a casa. ¿Te pasa algo? No pasa nada, se pasó la mano por el pelo. Solo estoy cansada, estamos muy ocupados en el trabajo. ¿Es solo trabajo?, preguntó Adelina sin dejar de mirarlo. ¿O tiene algo que ver con Iracema? Rodrigo se estremeció, y Adelina vio que su rostro cambiaba al mencionar el nombre de su jefa. ¿Qué tiene que ver con Iracema?, preguntó, pero había nerviosismo en su voz. Hablaste mucho con ella en la fiesta de la empresa, respondió Adelina. Y ella estaba claramente interesada en ti. Rodrigo sonrió. ¿Estás celosa?, preguntó. Adelina, eso es ridículo. Iracema es solo una compañera. Estábamos hablando de asuntos de trabajo. ¿Así que no la has visto desde la fiesta de empresa?, preguntó Adelina sin rodeos. Rodrigo se quedó inmóvil un momento, y Adelina vio algo parecido a la culpa parpadear en sus ojos. No, claro que no, respondió, pero demasiado rápido. ¿Por qué querría verla? Adelina sintió que el dolor se acumulaba en su interior. Rodrigo mentía, estaba segura. Pero ¿cómo probarlo? ¿Y qué hacer después? Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo en voz baja. Echo de menos nuestras conversaciones, nuestra cercanía. Rodrigo se levantó, se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. No pasa nada, dijo. Ahora estoy muy ocupado. Es solo un problema temporal en el trabajo. Las cosas mejorarán pronto. Le dio un beso en la frente y se dirigió al dormitorio. Voy a ducharme y a acostarme, dijo. Mañana tengo que madrugar. Adelina estaba sentada en el salón, con las mejillas llenas de lágrimas. Rodrigo no respondía a sus preguntas, no disipaba sus dudas. Al contrario, su comportamiento solo las reforzó. Por la mañana, Adelina se despertó con el sonido de la puerta de entrada cerrándose. Rodrigo se había ido sin despedirse. De nuevo había una nota en la mesa de la cocina. He quedado con unos clientes. Volveré tarde. Adelina bebió un sorbo de café lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Hoy tenía que presentar nuevos diseños a Iracema y no estaba segura de estar a la altura del reto. La oficina estaba inusualmente silenciosa. Adelina se sentó en su mesa y encendió el ordenador, preparándose para la reunión. Una hora más tarde, Iracema entró en la oficina, impecablemente vestida y tan segura de sí misma como siempre. Adelina, dijo al pasar, te espero en mi despacho dentro de 15 minutos con nuevos bocetos. Adelina asintió, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Recogió la carpeta con los bocetos y 15 minutos después llamó a la puerta del despacho de Iracema. Adelante, dijo una voz fría. Adelina entró y dejó la carpeta sobre el escritorio. Nuevos bocetos, como usted pidió, dijo, intentando que su voz sonara segura. Iracema abrió la carpeta y la hojeó lentamente. Su rostro permaneció impenetrable. Está mejor, dijo por fin, pero sigue sin ser lo que se necesita. No hay personalidad ni carácter en estos bocetos. Adeline sintió que la ira le invadía por dentro. Trabajé en ellos toda la noche. Cambié completamente el concepto, tal y como me pediste. ¿Y? Iracema la miró fríamente. ¿Esperas elogios por cumplir con tus obligaciones directas? Adelina apretó los puños, tratando de contener sus emociones. No, pero sí espero críticas constructivas, no que me nieguen todo el trabajo. Iracema sonrió,
pero la sonrisa no salió sincera. Bien, aquí va una crítica constructiva. Tus bocetos son demasiado conservadores, no hay riesgo ni novedad en ellos. Parecen hechos por ordenador, no por una persona con visión creativa. Adeline sintió que la sangre se le subía a la cara. Puedo perfeccionarlos, dijo, intentando mantener la profesionalidad. Si me das instrucciones más concretas sobre lo que hay que cambiar. Iracema se reclinó en la silla. Quizá el problema no sean los bocetos, sino usted, dijo. Quizá tengas que pensar si este trabajo es adecuado para ti. Adeline se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. ¿Tú estás insinuando que quieres despedirme?, preguntó. Solo te sugiero que reflexiones sobre tus perspectivas profesionales, contestó Iracema. Quizá estilo brasileiro no sea el lugar para digamos, tu modesto talento. Adelina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Llevo 6 años en esta empresa, dijo. Nunca había tenido una queja sobre mi trabajo. Los tiempos cambian, se encogió de hombros Iracema. La empresa crece, las exigencias aumentan. No todo el mundo puede cumplir las nuevas normas. Adelina se dio cuenta de que no tenía sentido seguir hablando. Estaba claro que Iracema quería echarla de la empresa y era inútil discutir con ella. Terminaré los diseños, dijo secamente. ¿Cuándo los necesitas? Para mañana por la mañana, respondió Iracema con una leve sonrisa. Y esta vez intenta ser un poco original. Adelina salió del despacho sintiendo que las manos le temblaban de rabia y resentimiento. Volvió a su escritorio y abrió los bocetos en la computadora, tratando de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Iracema y a sus palabras. ¿Estás bien? La voz de Claudia sonó cerca. Adeline levantó la vista. Claudia estaba de pie junto a su escritorio, mirándola con preocupación. Sí, estoy bien, contestó Adelina intentando sonreír. Es que hay mucho trabajo. ¿Iracema te está molestando otra vez?, preguntó Claudia bajando la voz. Adelina asintió, sin confiar en su voz. Se está volviendo insoportable, continuó Claudia. No solo contigo, con todos, pero contigo por alguna razón. Ha estado especialmente cruel últimamente. Adeline suspiró. No sé qué he hecho para merecer esto, dijo. Claudia miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchaba. Se rumorea, susurró, que Iracema le ha echado el ojo a un hombre, pero está casado. Quizá por eso está tan enfadada. Adeline se quedó helada, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. ¿Ah, sí?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. ¿Alguien de la oficina? No lo sé. Claudia se encogió de hombros. Es solo un rumor, pero ya conoces a Iracema, siempre consigue lo que quiere. Claudia se marchó y Adelina permaneció sentada, sumida en sombríos pensamientos. Las palabras de su colega no hicieron más que aumentar sus sospechas. ¿Y si ese hombre casado es Rodrigo? ¿Y si Iracema está intentando sacarla de la empresa para que pueda salir con su marido sin trabas? Adelina pasó el resto del día como sumida en la niebla. Hacía su trabajo mecánicamente, rehacía bocetos, charlaba con sus compañeros, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las palabras de Claudia no salían de su cabeza, dando lugar a preguntas cada vez más inquietantes. Por la noche, mientras empacaba, Adelina notó un nuevo mensaje de Rodrigo. «Llegaré tarde al trabajo. No me esperes despierta para cenar». Las mismas palabras, el mismo desapego. Adelina metió el teléfono en el bolso y se dirigió a la salida. La lluvia que había estado cayendo durante todo el día por fin había cesado, pero el aire estaba húmedo y pesado. Adelina decidió caminar hasta la estación de metro más cercana, con la esperanza de que el aire fresco le ayudara a aclarar sus pensamientos. Las calles de Río estaban llenas de gente que volvía corriendo a casa. Adelina caminó despacio, mirando los escaparates, sin darse cuenta de que sus pies la llevaban no hacia el metro, sino hacia el barrio donde estaba la oficina de Rodrigo.
Carga Express se encontraba en un moderno centro de negocios a solo 10 manzanas del estilo brasileiro. Adelina se detuvo en una esquina, mirando hacia el edificio de cristal donde trabajaba su marido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había venido? ¿Para ver cómo estaba Rodrigo, como la esposa celosa de un melodrama barato? Era humillante y ridículo. Adelina estaba a punto de volverse cuando notó una figura familiar saliendo del edificio. Rodrigo. Su marido, que debía trabajar hasta tarde, salía de la oficina a las 6:30. Adelina se refugió instintivamente en las sombras de un edificio vecino, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Rodrigo se detuvo en la acera, obviamente esperando a alguien. Miraba el reloj, miraba a su alrededor y su rostro expresaba impaciencia. Unos minutos más tarde, un taxi se detuvo a su lado y se apeó una mujer con un elegante abrigo beige. Incluso desde lejos, Adeline reconoció a Iracema. Su superior se acercó a Rodrigo e intercambiaron un rápido beso en las mejillas, un saludo demasiado íntimo para simples conocidos. A continuación, Rodrigo cogió a Iracema del brazo y se dirigieron calle abajo. Adelina, como en trance, les siguió, manteniendo las distancias. Siguieron caminando, hablando animadamente, y Rodrigo se rió un par de veces, libre y fácil, como se había reído con ella, con Adelina. Doblaron por una calle conocida por sus restaurantes y entraron en La Fiesta, uno de los restaurantes más caros y románticos de la ciudad. Adelina se detuvo en el lado opuesto de la calle, mirando la puerta tras la cual su marido y su jefe habían desaparecido. En su interior se acumulaba una oleada de dolor y rabia, mezclada con una sensación de irrealidad sobre lo que estaba ocurriendo. No podía ser verdad. Su Rodrigo no podía estar saliendo con Iracema. No podía haberle mentido tan fríamente, pero la prueba estaba delante de ella. Incapaz de moverse de su asiento, Adelina se quedó mirando el restaurante, imaginando a Rodrigo e Iracema sentados a una mesa, bebiendo vino, hablando, tal vez tocándose por debajo de la mesa. La lluvia empezó a lloviznar de nuevo, pero Adelina no se dio cuenta. Permaneció inmóvil, empapada hasta los huesos, sin sentir el frío. Solo cuando la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero, despertó de su estupor y corrió hacia la estación de metro más cercana. En casa, Adelina se puso ropa seca y se sentó en la cocina con una taza de té, tratando de ordenar sus pensamientos. El hecho irrefutable de la infidelidad de su marido se había hecho realidad y ahora tenía que decidir qué hacer. Su primer impulso fue llamar a Rodrigo, gritarle, acusarle de mentir y traicionar. ¿Pero de qué serviría? Él lo negaría todo, inventaría nuevas excusas, nuevas mentiras. O tal vez confesaría e iría a ver a Iracema. Ese pensamiento era insoportable. El segundo impulso fue hacer las maletas y marcharse, con sus padres, con una amiga, a cualquier parte, siempre que no viera la cara de su marido, que no oyera sus falsas explicaciones. Pero eso sería huir, admitir la derrota. El té se había enfriado, sin tocar. Adeline se sentó en silencio, escuchando el tamborileo de la lluvia en las ventanas. En su interior crecía una extraña calma, la calma de una persona que por fin tiene una respuesta a una pregunta dolorosa, aunque esa respuesta sea la más dolorosa posible. Rodrigo llegó a casa alrededor de las 10 de la noche. Adelina lo oyó abrir la puerta, quitarse los zapatos en el pasillo y dirigirse al baño. Se sentó en el oscuro dormitorio sin encender la luz y esperó. ¿Adelina?, gritó Rodrigo al entrar en la habitación. ¿Ya estás dormida? No, respondió ella, y su propia voz le pareció ajena, tranquila, controlada. Rodrigo encendió la luz y miró sorprendido a su mujer sentada en el borde de la cama con ropa de estar por casa. ¿Por qué estás sentada a oscuras?, preguntó. Estoy pensando, respondió Adeline. ¿Qué tal te ha ido el día? Rodrigo empezó a desabrocharse la camisa sin mirarla a los ojos.
Lo de siempre, respondió él. Mucho trabajo, clientes difíciles, reuniones interminables. Reuniones, repitió Adelina. ¿Con quién? Rodrigo la miró rápidamente. Con clientes, con socios, respondió vagamente. Las típicas reuniones de trabajo. Adelina asintió sin decir palabra. Quería gritarle a la cara que lo sabía todo, que lo había visto con Iracema, que ya no creía sus mentiras. Pero se contuvo. No era el momento de enfrentarse. ¿Has cenado?, preguntó en su lugar. Sí, intercepté algo en el pueblo, respondió Rodrigo, y la nueva mentira le salió tan fácil como las anteriores. Adelina volvió a asentir y se levantó. Me voy a la cama, dijo. Cansada esta noche. Rodrigo se acercó a ella e intentó besarla, pero Adelina se apartó, fingiendo alcanzar su camisón. Lo siento, murmuró ella. Estoy muy cansada. Rodrigo frunció el ceño, pero no insistió. Por supuesto, dijo. Veré más noticias y me reuniré contigo. Adelina se tumbó en la cama, de espaldas a la pared. Oyó a Rodrigo encender la televisión en el salón, el tintineo del hielo en el vaso de whisky. Siempre bebía whisky antes de acostarse. Los sonidos ordinarios y familiares de su vida juntos, que ahora parecían tan falsos como el decorado de un teatro. Por fin llegaron las lágrimas, silenciosas y amargas. Adelina lloraba, metida en la almohada para que Rodrigo no la oyera. Lloraba su matrimonio, su amor, sus sueños rotos. 7 años juntos, 7 años de confianza e intimidad, y todo destruido en un instante, por un encuentro en una fiesta de empresa. Cuando Rodrigo entró por fin en el dormitorio, Adelina fingió estar dormida. Sentía el colchón hundirse bajo su peso, oía su respiración, olía el aroma familiar de su colonia. Todo estaba como siempre y, sin embargo, al mismo tiempo todo había cambiado irrevocablemente. Por la mañana, Adelina se despertó antes que el despertador. Rodrigo seguía dormido, con el rostro relajado y sereno. Adelina lo miró, tratando de ver en ese hombre al Rodrigo que amaba, al Rodrigo en el que confiaba, pero solo vio a un extraño. Se levantó tranquilamente, se duchó y preparó el desayuno. Cuando Rodrigo entró por fin en la cocina, ella ya estaba lista para trabajar. «Buenos días», dijo él, estirándose. «Hoy llegas temprano». «Mucho trabajo», respondió Adelina sirviéndose una taza de café. Iracema pide nuevos bocetos. Rodrigo se puso tenso al oír hablar de Iracema, pero se recompuso rápidamente. «Siempre ha sido muy exigente», dijo, tratando de parecer despreocupado. «No dejes que te presione». Adeline casi se echó a reír ante lo absurdo de la situación. Su marido, que salía en secreto con su jefa, le estaba dando consejos sobre cómo tratarla. «Puedo manejarlo», dijo secamente. «Tengo que irme». «¿Ya?» Rodrigo miró el reloj. «Pero si solo son las 7». «Ya te he dicho que es mucho trabajo». Adelina cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «No me esperes hoy, puedo llegar tarde». Se fue sin esperar respuesta. Afuera hacía un día fresco y soleado que contrastaba con la tristeza de sus pensamientos. Adeline no se apresuró a ir a la oficina. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Entró en una cafetería cercana a su casa y pidió otro café. Sentada junto a la ventana, Adelina observó a la gente que pasaba apresurada por sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba en su vida. ¿Qué debía hacer con la información sobre la infidelidad de su marido? ¿Pelear con él? ¿Exigir el divorcio? ¿O fingir que no sabe nada y seguir viviendo en un mundo de mentiras? ¿Y qué hacer con Iracema? Adelina no tenía ninguna duda de que su jefa sabía de quién era marido Rodrigo cuando empezó una aventura con él. No era solo una traición, era una venganza deliberada o un intento de humillación. ¿Pero por qué? ¿Qué le había hecho Adelina a Iracema para merecer tanto odio? ¿Y cómo afectaría a su trabajo? Estaba claro que Iracema quería echarla de la empresa y ahora Adelina comprendía el motivo.
Pero renunciar ahora sería un desastre. Con su experiencia y especialización sería difícil encontrar un nuevo trabajo en Río, sobre todo sin las referencias de su último empleador. Adelina se terminó el café y miró el reloj. Eran casi las 9, hora de ir a la oficina. Pagó y salió, sintiéndose un poco más tranquila después de la decisión que había tomado de no hacer ningún movimiento brusco por el momento, para observar, reunir información y prepararse para la inevitable confrontación. La oficina estaba inusualmente animada. Los empleados estaban reunidos en grupos, hablando en voz baja sobre algo. Cuando Adeline entró, varias personas se giraron y la miraron con curiosidad. ¿Qué ocurre?, preguntó a Claudia, que estaba sentada en una mesa cercana. Claudia se acercó y bajó la voz. El señor Oliveira ha llegado. Rara vez se presenta en la oficina a mitad de semana, y todos se preguntan qué pasa. Adelina frunció el ceño. Tiago Oliveira, el dueño de la empresa, no visitaba su departamento muy a menudo, prefería pasar el tiempo en la oficina central o en reuniones con socios en el extranjero. Quizás se trataba de un control rutinario, sugirió Adelina, quitándose el abrigo y acomodándose en su escritorio. Lo dudo, dijo Claudia negando con la cabeza. Su secretaria dijo que había programado reuniones individuales con algunos de los empleados, y dicen que tu nombre está en la lista. Adelina se quedó paralizada, mirando sorprendida a su colega. ¿Mi nombre? ¿Estás segura? Absolutamente, asintió Claudia. Eduardo, de Recursos Humanos, vio la lista. Tú, yo, Marcos de Finanzas y algunos más. Y, por supuesto, Iracema. Adelina sintió que la tensión le crispaba los hombros. ¿Por qué querría el señor Oliveira reunirse con ella? Tal vez Iracema se había quejado de la calidad de su trabajo. Quizás corría peligro de ser despedida. No te preocupes, dijo Claudia, dándose cuenta de su preocupación. Todo el mundo dice que el señor Oliveira está muy contento con los últimos espectáculos. No es nada malo. Adelina asintió, tratando de calmarse. Encendió la computadora y empezó a revisar sus correos, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior, a Rodrigo e Iracema entrando en el restaurante, al engaño y la traición. Alrededor de las 11, un susurro recorrió la oficina. El señor Oliveira había salido de la sala de conferencias y se dirigía a su departamento. Adelina se enderezó, comprobando que todo estaba en orden en su escritorio, arreglándose instintivamente el pelo. Tiago Oliveira entró acompañado de su secretaria, una mujer joven con un portapapeles en la mano. Era un hombre alto y afable, de sienes canosas, que irradiaba seguridad y autoridad. Iracema saltó inmediatamente de su despacho, sonriendo. «Señor Oliveira, qué agradable sorpresa», exclamó tendiéndole la mano. «Iracema», asintió él estrechándole la mano. «He estado viendo la nueva colección, un trabajo impresionante». «Gracias», respondió Iracema. «Todos hemos trabajado mucho». «Me gustaría hablar con algunos de los empleados individualmente», continuó Oliveira. «¿Puedo utilizar su despacho?» Iracema pareció un poco desconcertada, pero asintió rápidamente. «Por supuesto, señor Oliveira. Lo desocuparé inmediatamente». «Gracias», se volvió hacia la secretaria. «Marta, por favor, haz pasar primero a Adelina Vargas». Adelina sintió todas las miradas puestas en ella. Iracema se puso pálida, con una sonrisa tensa. «¿Adelina?», intervino. «Pero quizá debería empezar con personal más experimentado». «Prefiero empezar con Adelina», dijo Oliveira con firmeza. «Si no te importa». Iracema apretó los labios, pero asintió, haciéndose a un lado. La secretaria se acercó al escritorio de Adelina. «Señora Vargas, el señor Oliveira desea hablar con usted. Sígame, por favor». Adelina se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. Sentía la mirada de Iracema clavándose en su espalda mientras caminaba por la oficina hacia el despacho de su superior. El señor Oliveira la siguió y cerró la puerta,
dejando a la secretaria afuera. «Por favor, siéntese, Adelina», dijo señalando una silla. Adelina se acomodó cuidadosamente en el borde, juntando las manos en el regazo. Oliveira se sentó enfrente, estudiándola con expresión impenetrable. «Hace mucho tiempo que observo tu trabajo», comenzó tras una breve pausa. «Eres una diseñadora de talento, Adelina. Tus colecciones son siempre originales y comerciales al mismo tiempo. Es una combinación poco frecuente». «Gracias, señor Oliveira», respondió Adelina, sorprendida por el cumplido. «No me lo agradezcas», sonrió ligeramente. «Es una simple constatación. También he notado que últimamente usted ha tenido algunas con Iracema Suárez». Adeline se puso tensa, sin saber qué decir. «Ia, intentando cumplir todos los requisitos», dijo con cautela. Oliveira asintió, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Soy consciente de eso, y sé que esas exigencias no siempre han sido razonables o justificadas». Adelina guardó silencio, temerosa de decir algo equivocado. Oliveira se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Mira, Adelina, no estoy ciego. Puedo ver lo que pasa en mi empresa. Iracema es una gestora con talento, pero últimamente su comportamiento me preocupa. Se ha vuelto demasiado autoritaria, toma decisiones sin consultarme y, lo peor de todo, intenta deshacerse de empleados valiosos». Adeline sintió una extraña tensión en su interior, una mezcla de alivio por el hecho de que se tuvieran en cuenta sus problemas y de ansiedad por no saber a dónde iba a parar esta conversación. «No quiero quejarme», dijo en voz baja. «No tienes por qué». Oliveira hizo un gesto con la mano. «No estoy aquí para escuchar quejas. Estoy aquí para ofrecerte un nuevo puesto». Adelina parpadeó sorprendida. «¿Un nuevo puesto?» «Sí», asintió Oliveira. «Este viernes termina el proyecto con moda internacional en el que hemos estado trabajando durante los últimos 6 meses. Era un contrato importante y lo hemos ejecutado con brillantez, en gran parte gracias a tus ideas y diseños». Adelina sonrió débilmente. Este proyecto era realmente importante para la empresa y ella le había dedicado mucho tiempo y esfuerzo. «El sábado celebraremos una cena con clientes y socios para conmemorar el éxito del proyecto», continuó Oliveira. «Y el lunes tengo prevista una reorganización del departamento de diseño». Hizo una pausa y miró atentamente a Adelina. «Quiero que dirijas ese departamento, Adelina». Adelina sintió que se le cortaba la respiración. «Pero este es el lugar de Iracema», dijo. «Lo era», corrigió Oliveira. «Decidí relevarla de esas funciones. Iracema permanecerá en la empresa como consultora, pero usted asumirá la dirección del departamento». Adelina no podía creer lo que oía. Dirigir el departamento de diseño era un sueño, pero no esperaba que se hiciera realidad tan pronto y en estas circunstancias. «Ya, no sé qué decir», murmuró. «Di que sí», sonrió Oliveira. «Te ganaste este ascenso, Adelina. He visto cómo trabajas, cómo tratas a tus colegas, cómo generas ideas. Eres exactamente el tipo de persona que la empresa necesita en este puesto». «¿Lo sabe Iracema?», preguntó Adelina, pensando de repente en la reacción de su jefe. «Todavía no», dijo Oliveira negando con la cabeza. «Se lo haré saber el lunes después de la cena. Por ahora te pido que mantengas el secreto». Adelina asintió, tratando de entender lo que había oído. El ascenso, el nuevo cargo, el despido de Iracema. Era demasiada información de golpe. «Gracias por su confianza, señor Oliveira», dijo finalmente. «Haré todo lo que esté en mi mano para satisfacer sus expectativas». «No lo dudo», se levantó, tendiéndole la mano. «Espero verle en la cena del sábado. Restaurante Panorama, a las 8. Puede traer a su cónyuge si lo desea». Adeline le estrechó la mano, intentando no mostrar lo dolida que estaba por la mención de su cónyuge. «Gracias», dijo. «Allí estaré». Al salir del despacho de Iracema, Adelina sintió las miradas de sus colegas. Todos esperaban noticias, pero ella no podía decir nada.
Volvió a su escritorio tratando de mantener una expresión neutra en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Claudia en un susurro, inclinándose hacia ella. ¿De qué quería hablar? Solo del proyecto Fashion International, respondió Adelina con evasivas. El señor Oliveira está satisfecho con los resultados. Iracema volvió a su despacho en cuanto Adelina se hubo marchado, cerrando la puerta con más fuerza de lo habitual. No salió en todo el día, y en el despacho reinaba un ambiente de tensa expectación. Cuando la jornada laboral llegó a su fin, Adelina recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Sentía una extraña mezcla de emociones: la alegría de su próximo ascenso, la ansiedad de tener que guardar un secreto, el dolor de la traición de su marido. Todo era una compleja maraña que no podía desenredar. En casa, Adelina encontró una nota de Rodrigo. Me fui de viaje de negocios a Sao Paulo. Volveré el sábado por la noche. Te quiero. R. Un viaje de negocios a Sao Paulo. ¿Otra mentira? Adelina arrugó la nota y la tiró a la basura. Ya no creía ni una palabra de lo que decía su marido. Los días siguientes transcurrieron con mucho trabajo. Adelina trató de no pensar en Rodrigo ni en su próximo ascenso, concentrándose en terminar el proyecto. El viernes por fin enviaron los materiales finales al cliente y la oficina estalló en aplausos y gritos de alivio. 6 meses de intenso trabajo habían culminado en éxito. ¿Vais a cenar mañana por la noche?, preguntó Claudia mientras recogían al final del día. Sí, asintió Adelina. El señor Oliveira me invitó personalmente. Yo también, sonrió Claudia. Va a ser divertido. Dicen que el restaurante Panorama es increíble, con vistas a toda la ciudad. Adelina sonrió débilmente. Le resultaba difícil pensar en celebrarlo cuando su vida personal se desmoronaba ante sus ojos. Pero sabía que tenía que asistir a esa cena, por el bien de su carrera, por el bien de su futuro. El sábado por la mañana, Adeline se despertó temprano. El piso parecía vacío y sin vida sin Rodrigo, aunque ahora solo asociaba su presencia con el dolor. Se preparó un café y se sentó en el balcón, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente. ¿Qué le diría a Rodrigo cuando volviera? ¿Le contaría lo del ascenso? ¿O debería exigirle una explicación sobre su conexión con Iracema de inmediato? Adelina no sabía qué hacer, pero se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa. El día transcurrió lentamente. Adelina limpió el departamento, lavó la ropa, preparó un almuerzo que apenas pudo comer por falta de apetito. Cada acción ordinaria adquiría ahora un nuevo significado. Estaba haciendo todo esto por última vez como esposa de Rodrigo, como mujer que creía en su matrimonio. Por la noche, Adelina comenzó a preparar la cena. Sacó del armario un vestido azul oscuro que había comprado hacía unos meses, pero que aún no se había puesto. Elegante, pero no demasiado llamativo, era perfecto para una cena de negocios. Adelina se arregló el pelo con un peinado sencillo pero elegante y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer que por fuera parecía segura y tranquila, aunque por dentro se sentía rota. El taxi la llevó al restaurante Panorama en 20 minutos. El edificio estaba encaramado en una colina con una vista impresionante de Río de Janeiro. El sol ya empezaba a ponerse, coloreando el cielo en tonos naranjas y rosas. Adelina se reunió con Claudia y algunos colegas en la entrada del restaurante. Juntas tomaron el ascensor hasta la planta superior, donde estaba la sala de banquetes reservada para el evento. La sala estaba decorada con un gusto exquisito: manteles blancos, copas de cristal y flores frescas en cada mesa. Grandes ventanales panorámicos permitían admirar la ciudad, que poco a poco se iba iluminando con las luces del atardecer. El señor Oliveira ya estaba allí, dando la bienvenida a los invitados junto con representantes de moda internacional. Saludó calurosamente a Adelina y le presentó a varios clientes importantes. El talento de Adelina ha sido clave para el éxito del proyecto, dijo orgulloso. Sus diseños obtuvieron las mejores puntuaciones en los grupos de discusión.
Adelina aceptó los cumplidos con una sonrisa modesta. En su interior crecía una extraña sensación de irrealidad, como si se observara a sí misma desde fuera, desde alguna otra dimensión. Cuando Iracema entró en la sala, Adelina se tensó involuntariamente. Su jefa estaba deslumbrante con un vestido rojo ajustado, un maquillaje impecable y joyas caras. Se mantenía segura de sí misma, sonriendo a los invitados, pero Adeline notó una extraña tensión en sus ojos, como si Iracema intuyera que algo iba mal. La cena transcurrió en un ambiente relajado. Se sirvieron platos exquisitos, se sirvió vino caro, se brindó por el éxito del proyecto y la prosperidad de la empresa. Adelina estaba sentada entre Claudia y uno de los clientes, conversando y procurando no mirar a Iracema, que estaba sentada junto al señor Oliveira. Después de los platos principales, hubo una breve pausa antes del postre. Adelina salió al pasillo para mirar el móvil. No había mensajes de Rodrigo. Parecía que él estaba realmente en São Paulo o simplemente no creía necesario informarla sobre sus planes. Al volver al pasillo, Adelina dobló la esquina y prácticamente chocó con Iracema. Por la sorpresa, Adelina dio un paso atrás y pisó el dobladillo del vestido largo de su superiora. Se oyó un crujido de tela rasgada. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Iracema, dándose la vuelta bruscamente. «Me has roto el vestido». Adeline se quedó paralizada, mirando el pequeño desgarrón en el dobladillo del vestido rojo. «Lo siento», dijo. «No era mi intención, ha sido un accidente». Iracema le dirigió una mirada glacial. «¿Un accidente?», interpuso con una sonrisa venenosa. «No tiene nada de accidental. Siempre has estado celosa de mí, siempre has intentado tenderme una trampa». Adeline sintió que le subía una oleada de ira. Después de todo lo que había pasado, ¿Iracema aún se atrevía a acusarla? «Nunca he estado celosa de ti», respondió con calma. «Y nunca he intentado tenderte una trampa». «Mentirosa», siseó Iracema. «¿Crees que no te veo haciéndole la pelota al señor Oliveira? ¿Crees que no sé que estás tramando algo contra mí?». Adelina negó con la cabeza, no queriendo verse envuelta en una discusión inútil. «Lamento lo del vestido», dijo, tratando de esquivar a Iracema. «Pagaré los arreglos», pero Iracema le cerró el paso. «¿Cómo te atreves a tocarme?», gritó. «Limpia mi vestido inmediatamente y lárgate». Varios miembros del personal que habían salido al pasillo se detuvieron, observando la escena. Adelina sintió que se le subía el color a la cara de la humillación. «No voy a limpiar tu vestido», dijo en voz baja pero firme. «Ya me disculpé por lo que pasó. Si no puedes aceptar una disculpa, es tu problema». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sintiendo que todo su cuerpo temblaba de tensión y rabia. Adeline no regresó a la sala de banquetes, sino que bajó a la planta baja y abandonó el restaurante. No podía seguir allí fingiendo que todo iba bien. El aire fresco de la noche la tranquilizó un poco. Adelina tomó un taxi y se dirigió a su casa, pensando en cómo este incidente afectaría su futuro en la empresa. ¿Y si el señor Oliveira cambiaba de opinión sobre nombrarla jefa de departamento? ¿Y si Iracema lo convencía de que Adelina no era apta para el cargo? En casa, Adelina se quitó el vestido, se lavó la cara y se sentó en el sofá con una copa de vino después de ponerse la ropa de casa. Se sentía agotada emocionalmente, como si hubiera pasado por una maratón agotadora. Los acontecimientos de los últimos días, la traición de Rodrigo, la conversación con el señor Oliveira, el conflicto con Iracema, la estaban agotando y no le dejaban tiempo para descansar. El teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio del piso. Adelina se sobresaltó y miró la pantalla. Era Rodrigo. «¿Sí?», respondió intentando que su voz sonara normal. «Hola», dijo él. «He vuelto de São Paulo. Estaré en casa dentro de media hora. ¿Ya has cenado?». «Sí», mintió Adelina. «Estaba en una cena de empresa». «Ah, claro», dijo Rodrigo, que sonaba un poco distraído. «¿Cómo estuvo?». «Estuvo bien», respondió Adelina. «Nos vemos en casa».
Colgó el teléfono sintiendo que la resolución se apoderaba de su interior. Hoy hablaría con él. Hoy sería el fin. Rodrigo regresó 20 minutos después. Adelina le oyó abrir la puerta, quitarse los zapatos en el pasillo, entrar en la cocina y abrir la nevera. «No ha cenado», dijo mirando hacia el salón. Había comida de sobra en la nevera. «No tenía hambre», contestó Adelina sin mirarlo. Rodrigo se acercó y se sentó junto a ella en el sofá. «¿Estás bien?», preguntó, dándose cuenta por fin de su estado. «¿Pasó algo en la cena?». Adelina se volvió lentamente hacia él, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué tal el viaje de negocios a São Paulo?», preguntó. Rodrigo parpadeó, claramente sin esperar semejante pregunta. «Normal», respondió. «Muchas reuniones, poco descanso, lo de siempre». «¿Y con quién eran las reuniones?», continuó Adelina. «Con clientes, con socios». Rodrigo se encogió de hombros. «Nada interesante». Adelina asintió, tomando un sorbo de vino. «Ahora dime la verdad», dijo con calma. «¿Dónde has estado realmente?». Rodrigo frunció el ceño, con una expresión de ligera irritación en el rostro. «Ya te lo he dicho, en São Paulo», respondió. «¿Por qué me lo preguntas?». «Porque sé que estás mintiendo». Adelina dejó el vaso sobre la mesa. «No has estado en São Paulo. Al menos, no todo el tiempo». Rodrigo se tensó, sus ojos se volvieron cautelosos. «¿De qué estás hablando?». «Hablo de ti y de Iracema», dijo Adelina sin rodeos. «Sé que tenéis una aventura». Rodrigo se quedó helado, con la cara pálida. «¿Qué tontería es esta?». Intentó reírse, pero era falso. «¿Qué te hace pensar eso?». «Os he visto juntos», contestó Adeline. «En la fiesta. Dijiste que trabajabas hasta tarde, pero saliste con ella». Rodrigo abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerró, incapaz de encontrar las palabras. «¿Desde cuándo?», preguntó Adelina, sintiendo que el dolor crecía en su interior. «¿Desde la fiesta de la empresa? ¿O antes?». Rodrigo se pasó la mano por el pelo, evitando mirarla. «Adelina, no es lo que piensas», dijo al fin. «No hay nada serio entre nosotros». «¿Nada serio?», cuestionó Adelina, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «Me engañas con mi jefe, me mientes durante meses, y no es nada serio». «No era mi intención». Rodrigo se levantó y se paseó por la habitación. «Simplemente ocurrió. Nos conocimos en una fiesta de empresa. Luego me llamó para hablar de una posible cooperación entre nuestras empresas. Una cosa llevó a la otra». «¿Y no se te ocurrió parar?». Adeline también se levantó, mirando a su marido. «¿No pensaste que estabas destruyendo nuestra familia?». «No quería destruir la familia», contestó Rodrigo, y había una nota suplicante en su voz. «Te quiero, Adelina. Lo que pasó con Iracema fue un error, un momento de debilidad». Adelina rió amargamente. «¿Una debilidad momentánea que ha durado más de un mes?», dijo. «No vuelvas a mentirme, Rodrigo. No me lo merezco». Se dio la vuelta, incapaz de mirarle a la cara. El reloj de la cocina sonaba con fuerza en el silencio, contando los segundos de su matrimonio que se desmoronaba. «Quería acabar con esta relación», dijo Rodrigo en voz baja. «Pero Iracema no es de las que se rinden fácilmente. Te amenazó con decírtelo, con causarte problemas en tu trabajo. ¿Así que seguiste viéndola para protegerme?». Adeline se volvió, mirando a su marido con desprecio. «Qué honorable por tu parte». Rodrigo bajó la cabeza, reconociendo lo absurdo de su excusa. «Estaba confundido», confesó. «No sabía cómo salir de esta sin hacerte daño. Así que decidí salir con ella a mis espaldas», terminó Adeline. «Una hermosa decisión». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Las luces de los pisos y de las farolas estaban borrosas por las lágrimas que Adelina ya no podía contener. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo sin volverse. «El lunes voy a ser la nueva jefa de diseño. El señor Oliveira va a despedir a Iracema». Rodrigo se quedó helado, mirándola sorprendido. «¿Qué? ¿Te van a ascender?». «Sí.
Adelina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Oliveira no estaba contento con el desempeño de Iracema en los últimos meses. Me ofreció su puesto. Adelina, es una noticia maravillosa. Rodrigo dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que se ponía tensa. Me alegro mucho por ti. No finjas. Adelina se volvió encontrándose con su mirada. Lo único que te importa es que tu señora pierda el trabajo. No, Rodrigo negó con la cabeza. Me alegro mucho por ti, te mereces este ascenso. Adelina miró a su marido, tratando de encontrar en su rostro al hombre que había amado durante 7 años, pero lo único que vio fue a un extraño, al hombre que había traicionado su confianza y destruido su matrimonio. Quiero que te vayas, dijo en voz baja. Esta noche, recoge tus cosas y vete. Rodrigo se puso pálido, mirándola con incredulidad. Adelina, por favor, comenzó. Podemos hablar, intentar arreglar las cosas. Cortaré todo contacto con Iracema, te lo juro. Podemos empezar de nuevo. No, dijo Adeline con firmeza. No podemos volver a empezar. Has destruido todo lo que teníamos. Ya no puedo confiar en ti, Rodrigo. No puedo mirarte y no ver tus mentiras. Pasó junto a él hasta el dormitorio y sacó del armario una gran bolsa de deporte. Toma, dijo, tirando la bolsa sobre la cama. Recoge tus cosas. Puedes recoger el resto más tarde cuando no esté en casa. Rodrigo estaba en la puerta del dormitorio, con una mezcla de sorpresa y desesperación. No puedes echarme así como así, dijo. También es mi piso. Entonces me iré. Adeline se encogió de hombros. Me da igual, pero ya no viviremos juntos. Rodrigo la miró durante un largo instante, como si tratara de encontrar las palabras que cambiarían la situación. Pero no había palabras. Recogeré mis cosas, dijo por fin con voz apagada. Pero esto no ha terminado, Adeline. Lucharé por nosotros. Lo nuestro ya no existe, Rodrigo, replicó ella. Tú mismo mataste nuestro matrimonio cuando decidiste engañarme con Iracema. Salió del dormitorio dejando que él recogiera sus cosas y volvió al salón. Había un vacío en su interior. No dolor, no ira, solo vacío, como si todas las emociones se hubieran consumido, dejando solo cenizas. Adelina se sentó en el sofá, escuchando a Rodrigo moverse en el dormitorio, abriendo y cerrando cajones, el armario, sacando cosas de las perchas. Cada sonido resonaba en su corazón, recordándole que su vida juntos había llegado a su fin. 1 hora más tarde, Rodrigo salió del dormitorio con una bolsa en la mano. Se detuvo en el centro del salón, mirando a Adelina. «Puedo quedarme unos días con una amiga», dijo. «Pero tendremos que hablar, Adelina. Decidir qué hacer con el piso, con las cosas». «Ahora no», le interrumpió a Adeline. «No quiero pensar en eso ahora. Vete ya». Rodrigo asintió, comprendiendo que era inútil insistir. «Te llamaré», dijo, dirigiéndose a la puerta. «No hace falta», respondió Adelina. «Yo misma me pondré en contacto contigo cuando esté lista para hablar». Rodrigo se detuvo en el umbral y se volvió por última vez. «Te quería de verdad, Adelina», dijo en voz baja. «Todavía te quiero. Si me quisieras, no estaríamos aquí ahora», respondió ella sin mirarlo. La puerta se cerró, y Adeline se quedó sola en un piso que de repente era demasiado grande y vacío. Permaneció sentada, inmóvil, con la mirada fija en un punto mientras el reloj de la pared contaba los minutos de su nueva y solitaria vida. El lunes por la mañana, Adeline llegó a la oficina antes de lo habitual. A pesar de haber pasado la noche en vela y tener los ojos enrojecidos de tanto llorar, parecía concentrada y segura de sí misma. Su traje azul marino y su blusa ajustada le daban un aspecto profesional digno de una futura jefa de departamento. A las 10 en punto, el señor Oliveira entró en el despacho, acompañado de su secretaria. Saludó con la cabeza a Adelina y se dirigió directamente al despacho de Iracema. «Señora Suárez», dijo al entrar, «¿podría venir a la sala de reuniones dentro de 5 minutos?»
Y pídale a Adelina Vargas que nos acompañe. Iracema asintió. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus dedos aferrando frenéticamente el bolígrafo delataban su tensión interior. 5 minutos después, Adelina e Iracema estaban sentadas en la mesa de la sala de conferencias frente al señor Oliveira. El silencio les oprimía los oídos mientras el dueño de la empresa hojeaba unos papeles en su carpeta. Bueno, dijo por fin, levantando la mirada. Como saben, los últimos 6 meses han sido de intenso crecimiento para la empresa. El proyecto con moda internacional nos ha abierto nuevas perspectivas y mercados. Hizo una pausa, mirando a Adelina e Iracema. Por eso he decidido reorganizar la estructura de la empresa, especialmente el departamento de diseño. Iracema se enderezó, entornando los ojos. ¿Qué quiere decir, señor Oliveira?, preguntó, intentando mantener la calma. Quiero decir, respondió él, que la empresa necesita un nuevo enfoque, una nueva visión, una nueva energía. Tras un minucioso análisis del departamento, he decidido que Adelina Vargas sea la nueva jefa de diseño, a partir de hoy. Iracema se puso rígida, su rostro palideció y luego enrojeció. ¿Qué?, dijo, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Me estás despidiendo? No me despido, corrigió Oliveira. Te estoy ofreciendo el cargo de consultor de desarrollo estratégico. Sigue siendo una función importante, pero más adecuado a tu experiencia actual. Iracema se levantó bruscamente, volcando la silla. ¿Más acorde con mis conocimientos? Su voz alcanzó un tono peligroso. Llevo 5 años dirigiendo este departamento. Lo he convertido de un estudio decadente en un líder del mercado. ¿Y dice que soy incompetente? No estoy diciendo eso, replicó Oliveira con calma. Pero en los últimos meses, tu trabajo ha dejado mucho que desear. Ha tomado decisiones poco razonables, ha chocado con los empleados, ha incumplido los plazos. Todo es culpa suya. Iracema señaló con dedo tembloroso a Adelina. Ha saboteado mi trabajo, ha conspirado a mis espaldas. Adelina permaneció en silencio, con la mirada fija en el frente. No sentía ninguna satisfacción por humillar a Iracema, solo cansancio y ganas de que todo terminara. «Basta», dijo Oliveira con firmeza. «Mi decisión es definitiva. Puedes aceptar el nuevo cargo o renunciar. La elección es tuya». Iracema se enderezó, sus ojos lanzando relámpagos. «No trabajaré bajo ese...». Hizo una pausa, dándose cuenta de que se estaba pasando de la raya. «Dimito», con efecto inmediato. Se volvió hacia Adeline con la mirada llena de odio. «¿Crees que has ganado?», siseó. «Me has quitado el trabajo, pero yo te he quitado a tu marido, y créeme, no volverá contigo. Jamás». «Señora Suárez», exclamó Oliveira, sorprendido por sus palabras. «Esto está fuera de lugar». Pero Iracema ya no escuchaba. Cogió su bolso y salió furiosa de la sala de conferencias, dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló. El silencio reinó en la sala. Oliveira parecía confuso, sin saber cómo reaccionar ante la escena que había montado Iracema. «Adelina», dijo por fin, «pido disculpas por este comportamiento inapropiado. Desconocía tus circunstancias personales». «Está bien, señor Oliveira», respondió Adelina, sorprendida por su propia calma. «No afectará en nada mi trabajo, se lo aseguro». Esa noche Adelina se sentó con Paulina en un pequeño restaurante cerca de la oficina. Había una botella de champán sobre la mesa, pero Adelina apenas tocó su copa. «Por la nueva jefa del departamento», Paulina levantó su copa. «Te lo mereces, compañera». Adelina sonrió débilmente, chocando su copa con la de Paulina. «Gracias», dijo. «Es una pena que acabara en semejante escándalo». «Fue culpa de Iracema», resopló Paulina. «Se pasó de la raya y contigo en el trabajo y...». Hizo una pausa, sin saber si mencionar a Rodrigo. «Y con mi marido», terminó Adelina. «Ex marido». Paulina le cubrió la mano con la suya. «¿Cómo estás?»,
Preguntó con genuina preocupación. Pareces muy concentrada en el trabajo, pero me doy cuenta de que te duele. Adeline respiró hondo y miró el líquido brillante de su vaso. Se me pasará, dijo. Me duele mucho, pero no dejaré que su traición arruine todo lo que he conseguido. Paulina le apretó la mano. Esa es la verdadera Adelina Vargas que conozco, sonrió. Fuerte e inquebrantable. Adelina miró a su amiga, con lágrimas brillando en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para ahuyentarlas. «¿Sabes?», dijo, «hoy, cuando Iracema gritaba y amenazaba, de repente me di cuenta de que no la envidiaba. Ni su puesto que yo conseguí, ni su aventura con Rodrigo. Lo había perdido todo, su trabajo, su reputación, el respeto de sus colegas. ¿Y para qué?». Paulina asintió, mirando a su amiga con comprensión. «Tú, por el contrario, lo has ganado todo», dijo. «Un nuevo puesto, una nueva libertad, una nueva vida, una nueva vida», se hizo eco Adelina levantando su copa. Chocaron las copas y Adelina bebió un sorbo de champán. Era amargo, como la realidad, pero en esa amargura se escondía la promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades.